Escuchad, vosotros que hoy me oís. Mi nombre es Diego de Ordaz y he caminado donde ningún hombre de mi tierra había pisado antes. En 1519 enfrenté un coloso que respiraba fuego, un titán humeante que los indios llamaban Dios y que rugía con la furia de 1000 tormentas. ¿Qué hallé en su cima? ¿Un abismo hacia el infierno? ¿Un tesoro escondido? ¿O la prueba de que el valor de España puede desafiar lo imposible? Seguidme y os contaré cómo conquisté el Popocatépetl, una montaña viva que aún hoy guarda sus secretos. Pues lo que allí encontré fue determinante para nuestra victoria sobre los aztecas unos años después. Soy Diego de Ordaz, y mi vida ha sido una aventura entre mares y tierras, entre promesas y riesgos. No nací entre sedas, ni con títulos que pesaran en mi nombre. Mi cuna fue humilde. Mi padre, Lope de Ordaz, y mi madre, Inés Girón, me trajeron al mundo en Castroverde de Campos. Allá, por el año de nuestro Señor de 1480, bajo un cielo gris que poco auguraba de lo que el destino me depararía. Mi habla, algo tartamuda desde niño, no me abrió puertas. Pero mis manos y mi voluntad sí lo hicieron. A temprana edad, bajo el mando de Alonso de Ojeda, me embarqué en una aventura que marcaría mi destino para siempre. Crucé el océano, llevado por las historias de riquezas y aventuras que corrían como el viento entre los hombres de España. Cuba fue mi primer refugio, un lugar de sol abrasador y promesas rotas, donde servía a Diego Velázquez con lealtad, explorando costas y enfrentando selvas sin más guía que la fe en algo mayor. Pero fue en el año de 1519 cuando el verdadero fuego se encendió en mi alma. Había oído de Hernán Cortés, un hombre de mirada afilada y ambición desmedida, que reunía una hueste para adentrarse en tierras desconocidas, más allá de las olas y las islas. Me uní a él, no por oro ni por gloria vana, sino porque algo en mi espíritu me decía que allí, en lo desconocido, hallaría mi destino. Zarpamos desde Cuba con 11 naos, 500 hombres y un puñado de cañones rumbo a un mundo que apenas podíamos imaginar. El viento soplaba fuerte y el mar rugía como si supiera que llevábamos en nuestras velas el germen de una nueva era. Llegamos a las costas de esta tierra desconocida en el año de 1519, bajo el mando de Cortés, con las velas henchidas y el alma inquieta. Desde San Juan de Ulúa hasta las tierras de los totonacas en Zempoala, forjamos alianzas y enfrentamos escaramuzas, probando nuestra fuerza. El sol abrasaba, pero seguimos adelante, cruzando ríos y selvas. Avanzamos tierra adentro, aliados con algunos pueblos que temían más a sus señores aztecas que a nosotros, hombres extraños de barbas y corazas. Hasta que en septiembre llegamos a Tlaxcala. Los tlaxcaltecas nos recibieron primero con guerra y luego con pactos, y fue entre sus tierras donde vi por primera vez al coloso. Lo llamaban Popocatépetl, la montaña que humea, y su figura se alzaba como un titán contra el cielo, coronada por nubes
y un aliento de fuego que parecía vivo. Mis ojos no podían apartarse de él. Era una maravilla y un misterio, algo que ni las crónicas de los antiguos ni los relatos de los marineros podían haber preparado. Los indios de Huaxocingo, que eran aliados, señalaban al volcán con reverencia y miedo. «Es un dios», decían, sus voces temblando como hojas en el viento. «Allí mora el espíritu del fuego, y quien osa acercarse despierta su furia». Nos contaron de cómo el monte rugía, de cómo escupía piedras ardientes y cenizas que oscurecían el día. «Nadie sube», insistían, «pues los que lo intentan no regresan». Sus palabras no eran solo advertencias, eran un desafío. En mi pecho latía una mezcla de asombro y ansia. ¿Qué era ese lugar? No lo sabía. En España había oído de montañas altas, como los Pirineos, pero ninguna que respirara fuego, ninguna que pareciera un ser vivo desafiando al cielo. Cortés, siempre astuto, vio en el volcán algo más que un prodigio. «Necesitamos que nos respeten», dijo una noche, mientras las hogueras crepitaban y los hombres descansaban. Entonces me levanté y le dije: «Yo subiré a esa montaña de fuego para ver lo que esconde». Su mirada se posó en mí y supe que el momento había llegado. «Ordaz», me dijo, «tú subirás. Lleva contigo a 2 hombres. Llega a la cumbre para ver lo que esconde y muéstrales a estos indios que no hay dios falso que nos detenga a los españoles». Mi corazón dio un vuelco. No era solo una misión, era una prueba, una llamada a lo imposible. Acepté sin titubear, aunque en mi mente danzaban las sombras de lo desconocido. Reuní a 2 compañeros, hombres de temple duro como el acero, Diego de Godoy y Pedro Escobar. Los indios de Huaxocingo se ofrecieron a guiarnos hasta las faldas, pero sus rostros estaban pálidos, sus ojos esquivos. «No subiremos más allá», advirtieron. «El monte guarda su furia para los que osan desafiarlo». Mientras preparábamos cuerdas, provisiones y nuestras corazas, el Popocatépetl rugió en la distancia, un bramido grave que hizo temblar la tierra bajo nuestros pies. El humo se alzaba en columnas negras y el aire olía a algo extraño, agrio, como si la misma montaña respirara muerte. Partimos al alba, con el sol apenas despuntando tras las sierras. Los indios nos seguían con pasos lentos, murmurando plegarias en su lengua. A cada paso, el volcán crecía ante nosotros, inmenso, imponente, una mole de piedra y fuego que parecía mirarnos con desprecio. No sabíamos qué encontraríamos en su cima. ¿Un abismo sin fondo? ¿Ríos de fuego como los que describían los antiguos? ¿O acaso a los dioses de los que hablaban los nativos, listos para castigar nuestra osadía? Mi aliento se volvía pesado, no solo por la marcha, sino por el peso de lo que nos aguardaba. A medida que subíamos, el terreno se tornaba áspero, cubierto de cenizas y rocas negras que crujían bajo nuestras botas. El frío mordía mis manos, y el viento traía consigo un silbido que helaba la sangre. Los indios se detuvieron al fin, a medio camino, señalando hacia arriba, con gestos de despedida. «Más allá es la muerte», dijo uno de ellos, su voz apenas un susurro. Les di las gracias y me volví hacia Godoy y Escobar. «Seguimos solos», les dije, y en sus ojos vi el mismo fuego que ardía en mí, el de enfrentar lo imposible. El aire se volvía más delgado mientras subíamos, y el frío calaba hasta los huesos. Habíamos dejado atrás a los indios de Huaxocingo, cuyos rostros temerosos aún resuenan en mi mente. Sus advertencias resonaban como un eco en mi cabeza. «El monte devora a los hombres», habían dicho.
y al mirar hacia arriba, sentía que tal vez no mentían. El Popocatépetl se alzaba ante nosotros como un gigante vivo, su cumbre envuelta en un velo de humo negro que se retorcía en el cielo. No era una montaña como las de Castilla, quietas y silenciosas. Esta respiraba, rugía, y cada tanto lanzaba un bramido que hacía temblar la tierra bajo mis botas. Diego de Godoy y Pedro Escobar caminaban a mi lado, sus pasos firmes, pero sus ojos inquietos. ¿Qué crees que hallaremos allá arriba, Diego?, me preguntó Godoy, su voz apenas audible sobre el silbido del viento. No supe qué responder. En mi tierra había oído de volcanes en tierras lejanas, como el Vesubio, pero nunca había visto uno con mis propios ojos. ¿Era un portal al infierno, como decían algunos hombres? ¿O acaso un tesoro escondido por la mano de Dios para probar nuestra valía? Solo sabía que debíamos seguir, que el mandato de Cortés y el honor de España nos empujaban hacia adelante. El terreno se tornaba traicionero. Las rocas negras, afiladas como cuchillos, cortaban las suelas de nuestras botas, y la ceniza cubría todo como una nieve oscura y muerta. A cada paso, el olor se hacía más fuerte, un hedor agrio que quemaba la garganta, como si el mismo aire conspirara contra nosotros. Entonces, el volcán habló, un estruendo profundo, como el rugido de 1000 bestias, retumbó desde la cima, y una lluvia de piedras ardientes cayó a lo lejos, iluminando el cielo con destellos rojizos. ¡A cubierto!, grité, y nos arrojamos tras una roca, el corazón golpeándome el pecho como un tambor de guerra. Cuando el silencio volvió, alzamos la vista. El humo era más denso ahora, y entre las nubes negras vimos lenguas de fuego danzando en la cumbre. «Eso no es natural», murmuró Escobar, haciendo la señal de la cruz. Yo también sentía el peso de lo sobrenatural, pero no podía dejar que el miedo me detuviera. «Si los indios creen que esto es un dios», dije, «entonces lo venceremos como vencimos a sus ejércitos». Mis palabras eran más para mí mismo que para ellos, un juramento contra la duda que crecía en mi interior. Seguimos ascendiendo, y el frío dio paso a un calor extraño, como si la montaña alternara entre helarnos y quemarnos. El suelo temblaba bajo nuestros pies, y cada tanto una ráfaga de viento traía cenizas que se pegaban a nuestras caras, oscureciendo nuestras barbas. No sabíamos cuánto faltaba, pues la cima parecía alejarse con cada paso, envuelta en su manto de misterio. Los indios habían hablado de espíritus guardianes, de una furia que castigaba a los intrusos, y aunque mi fe en Cristo me sostenía, no podía evitar preguntarme qué fuerza habitaba este lugar. A medio camino encontramos algo que nos heló la sangre. Entre las rocas yacían restos humanos, huesos blanqueados por el tiempo, algunos aún con jirones de ropas indígenas. «Fueron de los suyos», dijo Godoy, señalando una lanza rota junto a los restos. «Intentaron subir y no lo lograron». Godoy, señalando una lanza rota junto a los restos. «Intentaron subir y no lo lograron». Los indios nos habían advertido, pero verlo con mis propios ojos era diferente. ¿Habían caído por la furia del volcán o por su propia temeridad? No lo sabía, pero esos restos eran un recordatorio de que el Popocatépetl no perdonaba a los débiles. El ascenso se volvía más empinado y tuvimos que usar las manos para trepar, aferrándonos a salientes que quemaban al tacto. El sudor corría por mi frente, mezclándose con la ceniza, y mi respiración se volvía un jadeo entrecortado. Entonces, un nuevo estruendo nos detuvo en seco. Esta vez, el suelo vibró con tal fuerza que casi caigo. Una nube de humo negro se alzó desde la cima,
y con ella vino una lluvia de piedras al rojo vivo que silbaban al cruzar el aire. Nos cubrimos como pudimos, pero una golpeó cerca, dejando un cráter humeante a pocos pasos. «¡Esto es una locura, Diego!», gritó Escobar, su rostro pálido bajo la mugre. Miré hacia abajo, donde las tierras de los tlaxcaltecas se perdían en la bruma, y luego hacia arriba, donde el fuego y el humo nos desafiaban. «Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos», respondí. Mi voz era firme, aunque mi alma temblara. «Cortés nos espera, y España nos mira». Ellos asintieron, y con un esfuerzo que parecía arrancarme el aliento, seguimos trepando. El volcán rugía como si supiera de nuestra presencia, como si quisiera expulsarnos de sus dominios. Pero yo, Diego de Ordaz, no me doblegaría. A medida que subíamos, el paisaje cambiaba. La roca desnuda dio paso a manchas de nieve sucia, mezclada con cenizas, y el calor del suelo contrastaba con el hielo que colgaba de las grietas. Era un mundo imposible, un lugar donde la naturaleza parecía luchar consigo misma. Pero no había tiempo para detenerse. La cima estaba cerca, y el rugido del volcán se volvía ensordecedor. El suelo temblaba sin cesar, y el aire estaba tan cargado de humo que apenas podíamos ver. «Estamos entrando en su garganta», dijo Godoy, y tenía razón. Ante nosotros se abría un cráter inmenso, una boca de fuego y sombra que parecía tragarse la luz del día. El borde estaba a pocos pasos, y el calor nos golpeaba como un martillo. Me detuve, mi pecho ardiendo por el esfuerzo y el asombro. ¿Qué era este lugar? No lo entendía, pero sentía que estaba al borde de algo inmenso, algo que ningún hombre de mi tierra había enfrentado jamás. El borde del cráter se alzaba ante mí, como la frontera entre este mundo y otro que no alcanzaba a comprender. El viento aullaba a mi alrededor, cargado de un calor que me abrasaba la piel, y el rugido del Popocatépetl era tan profundo que lo sentía en mis entrañas. Mis botas pisaban un suelo que temblaba sin cesar, una mezcla de roca ardiente y nieve sucia que crujía bajo mi peso. Diego de Godoy y Pedro Escobar estaban a mi lado, sus rostros oscurecidos por la ceniza, sus ojos abiertos de par en par ante lo que se desplegaba frente a nosotros. Habíamos llegado a la cima, y el espectáculo que nos recibía era a la vez glorioso y aterrador. El cráter era una inmensidad, una garganta de fuego y sombra que parecía descender hasta el corazón de la tierra. Desde sus profundidades brotaban columnas de humo negro, entremezcladas con lenguas de fuego que danzaban como espíritus enloquecidos. El aire estaba cargado de un hedor que me quemaba la garganta, y cada respiro era un esfuerzo que raspaba mis pulmones. Entonces, entre el humo, vi algo asombroso. Cristales amarillos brillando entre las piedras. ¡Azufre!, exclamé, y mi corazón dio un salto. Era algo que necesitaríamos para hacer pólvora, la llave para nuestras armas, el alimento de nuestros arcabuces. Me acerqué, y el calor que emanaba de esas vetas era casi insoportable, pero mi mano tembló de emoción al tocarlas. «¡Es azufre!», grité de nuevo, mi voz apenas audible sobre el estruendo. En ese momento sentí que aquello era la llave que nos daría la victoria. El cielo había premiado nuestro coraje y determinación. Me acerqué al borde, mis piernas temblando no solo por el agotamiento, sino por el vértigo de estar frente a algo tan vasto y vivo. El volcán rugió de nuevo, y una lluvia de cenizas calientes cayó sobre nosotros, obligándonos a cubrirnos con los brazos. «¡Cuidado, Diego!», exclamó Godoy, mientras una piedra al rojo vivo pasaba silbando a pocos pasos.
pero no podía apartar la mirada. Los indios habían dicho que este era el reino de sus dioses, un lugar donde el fuego castigaba a los osados. Y mientras miraba ese abismo, una parte de mí se preguntaba si tendrían razón. ¿Era esto la furia de un espíritu antiguo o simplemente la obra de una naturaleza que no entendíamos? Mi fe en Cristo me sostenía, pero el asombro me abrumaba. No teníamos palabras para describirlo, no en Castilla ni en ningún lugar de Europa. Era un mundo nuevo, un desafío que iba más allá de las armas y las batallas. Y yo, Diego de Ordaz, estaba allí, en el filo de lo imposible. Tenemos que llevarnos un pedazo de hielo para demostrar que hemos llegado a la cima, dije, volviéndome hacia mis compañeros. Sus rostros mostraban cansancio y miedo, pero también una chispa de determinación. Entonces, alcancé una zona helada y con mi daga arranqué un trozo. Era pesado, frío y olía a muerte, pero lo sostuve como si fuera un cetro. Jadeando, con las manos en carne viva y el rostro cubierto de hollín. Cada movimiento era una lucha contra el volcán, que parecía decidido a castigarnos por nuestra audacia. Habíamos sobrevivido. Habíamos conquistado su corazón. Y entonces, desde lo alto del volcán, mis ojos se alzaron más allá del humo y la ceniza, hacia el poniente donde el sol derramaba su oro. Allí, entre las brumas del valle, la vi. Tenochtitlán, una ciudad como ninguna que hubiera soñado. Torres de piedra se alzaban sobre lagunas que brillaban como espejos, y los canales serpenteaban entre un mar de casas y templos, todo flotando en un lienzo de agua y luz. Mi corazón se detuvo, pues nunca había contemplado tal maravilla. Una urbe inmensa, viva, palpitante bajo el cielo. Fui el primer español en verla, y en ese instante supe que no era solo una ciudad, sino un imperio que aguardaba nuestro destino. El Popocatépetl me había elevado hasta el umbral de la gloria, y desde su cima, el futuro de España se desplegó ante mí. Me puse en pie, el hielo en mi mano, y miré hacia abajo, hacia las tierras que se extendían bajo la bruma. Desde aquella altura, el mundo parecía pequeño, un lienzo vasto que aguardaba nuestra marca. Pensé en Cortés, en los hombres que esperaban en el campamento, en los indios que nos habían advertido. Este no era solo un triunfo mío, era un grito al cielo, una promesa de que España no se detendría ante nada. Lo hemos hecho, dije a Godoy y Escobar, y en sus ojos vi el mismo orgullo que ardía en mi pecho. El descenso comenzó al atardecer, con el sol tiñendo el horizonte de rojo y oro. Bajamos con cuidado, cargando el hielo envuelto en telas para que no se derritiera. Nuestras fuerzas al límite, pero nuestro espíritu en alto. El volcán seguía rugiendo a nuestras espaldas, como si nos despidiera con una mezcla de furia y respeto. Cada paso era un recordatorio de lo que habíamos enfrentado. El frío cortante, el fuego abrasador, el humo que asfixiaba, y sin embargo, lo habíamos vencido. Cuando llegamos a las faldas, los indios de Huaxocingo nos miraron como si fuéramos fantasmas. Sus rostros, antes llenos de temor, ahora mostraban asombro y algo más, reverencia. Han subido al dios y han vuelto, murmuró uno de ellos, y sus palabras se esparcieron entre los demás como el viento. No solo les habíamos traído una nueva civilización, les habíamos mostrado que sus miedos podían ser desafiados, que sus dioses podían ser tocados por manos humanas, y esas manos eran las nuestras, las de España. El regreso al campamento fue un triunfo silencioso, pero en mi alma resonaba el eco de lo que habíamos logrado.
Bajamos del Popocatépetl con el hielo en nuestras manos, nuestras ropas rasgadas y el cuerpo exhausto, pero con una luz en los ojos que ningún cansancio podía apagar. El sol se hundía tras las sierras cuando llegamos a las tierras de nuestros aliados tlaxcaltecas, y los hombres de Cortés nos recibieron con gritos de asombro. «¡Ordaz ha vuelto!», exclamaban, y algunos se acercaban para tocar el hielo, como si fuera un relicario traído de un reino prohibido. Cortés me esperaba bajo su tienda, su figura recortada contra la luz de las hogueras. Cuando le conté que había azufre, su rostro se iluminó con esa mezcla de astucia y satisfacción que lo definía. «Has hecho más que traernos pólvora, Diego», me dijo, su voz firme pero cargada de significado. «Has mostrado a estos indios que sus dioses tiemblan ante nosotros». Sus palabras eran verdad. Los nativos que nos rodeaban, antes temerosos del volcán, ahora nos miraban con una mezcla de reverencia y desconcierto. El Popocatépetl, su montaña sagrada, había sido tocado por nuestras manos, y en ese acto, algo en su mundo se había quebrado. Los días siguientes fueron de preparativos y orgullo, pero no era solo el respeto de los indios lo que habíamos ganado. Desde la cima había visto las tierras que se extendían hacia el poniente, un camino abierto hacia la gran Tenochtitlán. Se lo conté a Cortés, describiendo las rutas que serpenteaban entre las sierras, y él asintió, trazando Tenochtitlán. Se lo conté a Cortés, describiendo las rutas que serpenteaban entre las sierras, y él asintió, trazando planes en su mente. Mi ascenso no solo nos dio fuego, nos dio dirección, un sendero claro hacia el corazón del imperio azteca. Pero eso es otra historia que merece su propio relato. El emperador Carlos V, nuestro señor en España, supo de mi hazaña años después. En 1525, cuando las noticias cruzaron el océano, me otorgó un escudo de armas con la imagen del Popocatépetl humeante, un honor que llevaba con el pecho henchido. No era solo un reconocimiento a mí, sino a lo que representábamos, la voluntad de España para dominar lo indomable, para plantar nuestra cruz en los confines del mundo. Ese escudo era un símbolo de nuestra grandeza, una marca de que la hispanidad no conoce límites. Años más tarde, y tras muchas aventuras que algún día contaremos, en el año de nuestro Señor de 1532, mientras regresaba a España para rendir cuentas al rey, la enfermedad me alcanzó en medio del Atlántico. Mi piel ardía de fiebre y mis ojos, que habían visto maravillas, se nublaron. Murió mi carne, pero no mi nombre. Dejé tras de mí un legado que no se mide en oro, sino en el valor de haber enfrentado lo imposible. El Popocatépetl fue mi primer gran desafío y el Orinoco mi última frontera. Entre ambos tracé un camino que aún resuena en las tierras que España hizo suyas. Mientras mi alma abandonaba este mundo, pensé en aquella cima humeante, en el cráter que rugió bajo mis pies. Lo que hice allí no fue solo para Cortés, ni para mí mismo. Fue para la hispanidad, para esa fuerza que nos llevó a cruzar océanos y a desafiar dioses ajenos. Mi vida fue un grito de audacia y mi muerte un susurro que dejó huella. El Popocatépetl sigue en pie, humeando como lo hizo aquel día. Los siglos no han silenciado su voz, y aún hoy los hombres lo miran con asombro. Pero yo lo toqué, lo enfrenté, y en ese acto dejé algo más grande que mi vida. Miro atrás desde el lugar donde ahora descanso y veo lo que fuimos. Éramos hombres de una tierra dura, de Castilla, que cruzamos el mar con sueños más grandes que nosotros mismos. No todo fue gloria, hubo sangre y sombras, pero también luz.
El Popocatépetl fue mi prueba, mi altar, y en su cima ofrecí mi valor a España. No busqué ser un héroe, pero el destino me hizo uno. Mi vida fue un puente entre mundos, y mi muerte, un sello en la historia de la hispanidad. A vosotros, que hoy escucháis mi voz, os digo, recordadme no por lo que fui, sino por lo que representé. Subí al volcán sin saber qué hallaría, con el corazón latiendo de asombro y temor, y bajé con la certeza de que nada es imposible para los nuestros. La hispanidad no es solo una lengua o una bandera, es un fuego que arde en los pechos, una ansia por llegar más lejos, por tocar lo intocable. Mi ascenso fue un grito de ese fuego, y mientras el Popocatépetl siga humeando, mi eco